para agradecer la presentación y la invitación también para participar en estas charlas. Intentaré no ser, como me toca a mí la parte arqueológica de las zanjas, y no es nada evidente, igual para el público que no está acostumbrado a ver este tipo de cosas, lo voy a intentar hacer lo más visual posible o explicarlo lo mejor posible. Bueno, esta es una fotografía que sacamos a los jardines desde el colegio que está enfrente, porque se ve muy bien la dispersión. Ya veis, ¿me dejas un poco el...? Sí, vale. ¿Veis? Podéis ver aquí las líneas marrones son las zanjas que se hicieron con el casco de la excavadora, y aquí se hizo un sondeo grande que era en la zona donde coincidía la anomalía de la microgravimetría con esa posible cavidad que contaba el relato que se recogió. Entonces, como podéis ver, en general son unas zanjas de alrededor de 50 centímetros y se ubicaron, o se hicieron de forma que pudieran abarcar una o varias anomalías de las técnicas que se utilizaron en esta zona para la prospección. Vale, ya veis, esto es una zanja de las que se hizo. La zanja se hace... la arqueología lo que busca no solo es encontrar artefactos, no solo es encontrar objetos, sino contextualizarlos, encontrar los elementos en su contexto para poder explicar la historia de por qué esto llega ahí, ¿no? Y qué funciones tiene, etc. Porque un objeto en un contexto u en otro no quiere decir lo mismo, como luego explicaremos. Entonces, lo que se hace es, en este caso, un sondeo con una máquina excavadora, y se intenta llegar al fondo donde se terminan las evidencias del ser humano, vamos a decir, ¿no? Originadas por el ser humano. Aquí lo que veis al fondo amarillo es la arcilla natural. Eso es un estrato geológico que tiene millones de años y que de ahí para abajo, a no ser que hubiese galerías, pues no habría nada, ¿verdad? Entonces hacemos la zanja y lo que hacemos es ver qué estratos hay, qué depósitos hay, qué elementos hay, no solamente si hay un muro o si hay un agujero, sino pues los distintos paquetes de tierra, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y qué hay dentro de cada paquete de tierra. Entonces, la sucesión de una cosa y otra es la que nos cuenta la historia de cómo evoluciona un lugar. Eso es un poco, ¿no?, el planteamiento. En lo que sí hicimos en el sondeo de arriba, como se supone que a más o menos 1,5 metros en el subsuelo estaban esas galerías y esa cámara, lo que hicimos fue picar en la roca. Lo que hicimos fue, vamos a ver si sale alguna evidencia de que algo que pudiera haber debajo, ¿no? Como salía además a aproximadamente 1 metro, salía un nivel de ladrillos que tendría 150 años, no tendría más, y después ya salía la roca. Esto es la cayuela de la que hablaba Javi, esto es la marga, una caliza margosa que sale en vetas, unas vetas que además, como nos dijo el geólogo del museo, ¿está aquí? Bien, igual luego puedo intervenir. Las vetas son verticales, entonces nos dijo que podría ser complicado hacer un túnel o una cavidad que estuviese a 1,50 metros sin que se hundiera, pues sería complicado, ¿no? En este tipo de roca, Entonces lo que hicimos fue penetrar, no sé cuántas, son 70 centímetros aproximadamente en la roca, y seguía saliendo roca, y ya llegó un momento en que paramos de la excavación porque no tenía sentido continuar. Lo que sí hemos podido hacer, como lo que hacíamos era llegar hasta la roca natural, lo que hemos hecho es, en los puntos donde hemos encontrado a través de las zanjas esa arcilla, hemos recreado un poco cómo sería la ladera antiguamente, ¿vale? Esta es la zona más alta, y cómo sería la ladera. Estas son las curvas de nivel con las medidas que se oyen en metros. Entonces vemos que el estrato natural también buza hacia abajo, hacia una cuesta, en dirección hacia la torre, que estaría por aquí, y hacia la arena. Podemos decir, por ejemplo, aquí hemos puesto un croquis de cómo, para que se entienda un poco qué supone, ¿no?, esa cuesta. Este corte, en dirección justamente
desde la esquina superior, donde hemos hecho el sondeo más o menos, eso que es donde se juntan en la calle Santa María y el Cantón, ¿no? Eso es, vale. Pues de allí en dirección a la torre. Sería creo que es este corte, y el B sería pues más o menos bajando de la iglesia a las escaleras hacia abajo, hacia la biblioteca. Entonces, bueno, se ve que a medio recorrido ya empieza a haber pues bueno, el suelo está a bastante profundidad, ¿no? A más de 1,5 metros en algunos puntos, y luego ya más abajo pues todavía más de 2 metros. Bueno, lo que sí, claro, esa profundidad nosotros no la vemos en superficie porque está rellenado. Al final, para hacer lo que es el jardín, pues se adecuó el espacio a las necesidades, ¿no? No se quería hacer nada adulto porque en su momento, además luego veremos una foto, esa parcela estaba rodeada de un muro y había una caída. Lo que era la parcela de la torre estaba más abajo que el entorno, ¿no? Entonces, para hacer esa regularización, para poder hacer los jardines, que no hubiese una pendiente, una caída, lo que se hizo fue rellenar con escombros, ¿no? Y en este caso podemos ver, esta es la zanja que queda hacia el archivo, sí, eso es. Aquí justamente donde está eso es. Aquí donde está la zadilla es el acceso a lo que es el monumento de García Salas. Entonces, lo que podemos ver aquí, por ejemplo, esta zanja lo que nos dice es que este es el bordillo, el pretil, no sé cómo llamarle, donde están los pivotes con las cadenas, en el borde del jardín. Esto es el asentamiento de cemento. Por debajo de ese hormigón, lo que hay es un relleno de cascotes de caliza reciente del siglo XX, con mucha cal, quizá igual algo anterior, pero no es muy antiguo, que va por debajo, se mete por debajo de este pretil. Eso quiere decir que es anterior, vamos a decir, ¿vale? Y este mismo relleno lo encontraríamos, si hiciésemos el agujero, lo encontraríamos al otro lado, que es la zona urbanizada, donde están los árboles, los bancos, ¿vale? A ver si estoy aquí. Vale, aquí se ve la profundidad, que no solo hay este relleno de cascotes, que es, igual aquí lo vemos de frente mejor, este es el bordillo el pretil del jardín. Lo que encontramos por debajo es otro estrato, este oscuro de aquí, que es como un negro, como un marrón, así oscuro. Eso es un estrato que sale en la zona baja, digamos que alrededor de la torre de Salazar, y que es muy sucio, es un estrato muy sucio, o sea, tiene mucha arcilla, pero encontramos restos de vasijas o de recipientes cerámicos de diferente tipo. Encontramos restos de animales, tanto animales marinos como terrestres, y encontramos pues, un relleno, incluso restos de tejas, ¿vale? Pues de los retejos que hicieron en la torre, de los restos que echaron allí. Estos restos aparecen mezclados. Es un estrato que puede tener incluso 30-50 centímetros y aparece todo mezclado. Aparecen cerámicas que pueden ser del siglo XIII incluso, hay algunas que pueden ser bastante antiguas, pero aparecen otras que pueden ser del siglo XIX, casi, del XVIII-XIX, pero todo mezclado. Y eso nos ha llevado a hacer, bueno, ¿por qué aparece? Eso es lo que os decía, ¿no? Interpretar por qué aparecen esos paquetes, esos depósitos de tierra y por qué tienen lo que tienen dentro, ¿no? ¿Cómo se produce esa mezcla? ¿Qué pasa? ¿Que en el siglo XIX fue alguien echando trozos de cerámica del siglo XIII? No. Lo que ocurre es que seguramente es un estrato que se ha ido dando vuelta todo el rato, se le ha ido arando o trabajando, posiblemente con fines agrícolas o para hacer un huerto o lo que sea. Entonces, ¿de dónde proceden los restos que aparecen ahí? Esos restos proceden de los restos de la casa, del consumo de la casa, de la vajilla que se rompe, pero sobre todo de los restos orgánicos, del compost que hablamos hoy en día, que se echaba a la huerta pues para fertilizarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que hemos interpretado es que este estrato de aquí es un estrato de huerta, que se inició no sabemos cuándo se inició exactamente, pero que ha durado hasta hace 200 años.
Y por debajo de ese estrato sale la arcilla, bueno, sale un estrato de arcilla. Bueno, antes voy a explicar esto, sí. Aparte de esta huerta, y por encima de ella, aparece en este punto de aquí, en la zona hacia la costa de la calle Santa María, nos salió una solera, un suelo de, bueno, las características son un poco de aquella manera, no es un suelo bien constituido, no es el suelo de casa, pero está hecho con ladrillos y piedras dispuestos en plano y sobre una lechada o una masa de preparación con cal. Y esto lo hemos relacionado, que podría ser los restos de una casa cural que se construyó, al parecer, en el siglo XIX, o en esta esquina de aquí. Posiblemente, quizá pues, aprovechara otros restos anteriores, no lo sabemos, pero por lo menos los materiales que encontramos aquí son de esa época. Entonces, es posible que alguna de esas anomalías que nos marca bueno, las tres técnicas que hemos utilizado, en este caso yo creo que era la microgravimetría la que nos daba una anomalía, pues se debe a los restos de esa antigua casa. ¿Vale? Pero yo creo que lo más importante o lo más interesante de la intervención, aunque quizás parezca pues que los restos no son muy reseñables, es un depósito, una capa de arcilla que tiene restos de carbón. Esto que veis aquí gris o negro es cuando se ha metido la pala, ha arrastrado restos de carbón y ha ensuciado la pared, vamos a decir. Y estos restos rojizos que encontramos aquí, ¿qué son? Vale, esos restos son mineral de hierro, son restos de hematite roja que han quedado allí en un paquete de arcilla mezclados con carbón. Entonces, ¿cuál es nuestra interpretación de este hallazgo? Creemos que puede ser un lugar donde se almacenaba, por lo menos se almacenaba el mineral de hierro, porque ahí no hay ninguna mina. Entonces, en algún momento se llevó mineral a ese lugar y no sabemos interpretar bien, pero también se hizo fuego, porque hay carbones. Entonces, aparece todo mezclado, posiblemente se hacía algún otro tipo de tratamiento posterior, pero claro, al hacer una franja de 50 centímetros, pues no podemos ver tampoco lo que había, ¿no? Si fuese otra zona igual que fuera más fácil hacer una excavación en área, pues se podría hacer algo, pero bueno, por lo menos es interesante ver que ahí hubo algo relacionado con la exportación posiblemente del mineral de hierro que tan precioso que había en esta zona. Y de hecho, los Salazar tenían el monopolio de la exportación de ese mineral. Entonces, bueno, pues son datos interesantes para la historia de Portugalete, y sobre todo porque la datación que hemos hecho sobre una de esas grisnas de carbón nos ha dado una datación. Las dataciones a veces de carbono 14 son un poco complicadillas, porque cuando a ti te dan un valor y luego hay que calibrar ese valor, hay unos programas, se van actualizando además las curvas que llevan de calibración, y entonces te van diciendo qué probabilidad es la probabilidad de que sea de tal época, ¿no? En este caso, la mayor probabilidad es que sea de una época anterior a la fundación de la villa, entre 1275 y aproximadamente 1300. En todo caso, si fuese de la otra época, porque vemos como dos picos, podría ser de finales del siglo XIV, pero la mayor probabilidad es que sea anterior a la fundación de la villa, lo cual es muy interesante, porque ya sabemos que hay actividad, ¿no? Y hay una actividad económica importante, que es muy lucrativa además, que se está produciendo en los albores justo antes de la fundación de la villa. Y en ese relleno de huerta sí que han salido cerámicas que pueden ser de esta época. Entonces, bueno, pues es interesante. Quizá esas anomalías que nos dio, que señalaba los métodos de prospección que utilizamos, pensamos que igual podría aparecer algo más, ¿no? Los restos de asentamientos, quizá de anteriores a la fundación de la villa, porque alrededor de la iglesia era una zona muy sorprendente, pero bueno, la arqueología es como es, ya ha salido lo que había, ¿no? Bueno, para que veáis un poco qué cosas han podido salir, ¿no? Lo que recogimos, estos son restos de mineral, estos, bueno, Javi sabe mejor que yo, esto es goetita, ¿verdad? Y estos son restos de natite roja. Bueno, estamos entre nosotros y parece, claro, son zanjas lo que hemos hecho, no hemos hecho una excavación en área.
Entonces vemos lo que vemos, pero o sea, Javi proponía que quizá la mayor parte de las hematites rojas salen de este mismo tamaño. Entonces proponíamos que quizá ese material ya estaba trabajado para poder exportar, o no era directamente lo que sacaban de la mina, sino que lo habían machacado de alguna forma y que, bueno, pues que estaba preparado ya para su exportación. Bueno, el resto es de lo que ha aparecido. La mayor parte de los trozos son una birria. Además, han aparecido en contexto de huerta, pues, de darle vuelta, de romperse, pues al final se quedan en trozos muy pequeños. Pero algunos trozos son interesantes. Por ejemplo, este es un asa. Es un asa que llamamos de cinta, pues será de algún cántaro, de alguna pedaga, no sé exactamente, como no conocemos el resto de lo que es la pieza, pero bueno, es posiblemente es un recipiente de almacenaje. Esto posiblemente sea una olla o quizá una jarra, bueno, habría que verlo, pero parece que es de cronología bajo medieval, parece. La desgracia que tenemos es que en el País Vasco, sobre todo en la parte costera, no tenemos catálogos con los que podemos contrastar, ¿no? Porque si en otras zonas y en otras cronologías, si te sale una cerámica, vas luego al libro y te aparece más o menos cuál es, ¿no? Y puedes decir, pues es de esta época, tiene esta forma, entonces tiene esta función, etc. En este caso pues es más difícil, sobre todo en la época moderna. A partir del siglo XVI hasta el XIX es muy complicado, porque además muchos de estos, al ser una zona costera que ha estado relacionado con todo el mundo, vamos a decir, la proveniencia de las cerámicas es muy variada, puede ser muy variada, entonces resulta difícil pues constatar de dónde vienen estas piezas, ¿no? Y luego esto es un resto de un plato que tiene otro tipo de, pues veis aquí que tiene un vidriado por fuera con unos dibujos en azul y blanco. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber a través del estudio de la cerámica? Pues, por ejemplo, cómo era el consumo, ¿no? Cómo, pues por ejemplo, en la época romana pues todos tenían platos, pero comían con las manos, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, hasta esto que posiblemente sea a partir del siglo XVII, pues no aparecen los platos, porque comían directamente quizás de las ollas, con cucharones, de madera, etc. Entonces, pues este tipo de elementos nos dan información sobre el modo de vida, después sobre las relaciones económicas, de dónde venía, con quiénes tenían relación para poder importar este tipo de objetos, y después lo que podremos saber también a través de los restos de fauna, del alimento, de lo que comían, es pues cuál era su alimento. Sí. Entonces tenemos aquí un resto de una concha, de una ostra posiblemente, y luego pues, restos de fauna pues, terrestre o incluso pues, pueden ser aves. Yo no soy experto en etología, pero bueno, pues también nos da información de qué es lo que consumen. Muchas veces, por ejemplo, se distingue si es caza, ¿no? Sobre todo para épocas anteriores, para reconocer si hay ya una domesticación de los animales. Por ejemplo, pues, se estudian estos huesos y se puede saber si son especies que ya están domesticadas o si es caza y en qué proporción. Lo que pasa es que, como digo, esta intervención... Sí, aparece también en muchas lapas. Que, al final es un aprovechamiento oportunista, que se dice. Bajas allí, coges lo que quieres y te lo subes a casa. Bueno, las conclusiones. Bueno, desgraciadamente no nos ha salido todo lo que podría haber salido, lo que esperábamos de alguna forma que pudiera haber salido, ¿no? Yo me refiero sobre todo a lo que tiene que ver con el 700 aniversario. Yo me refiero sobre todo al origen de la villa, que es, me parece un aspecto interesante de esta intervención, porque al final, como hemos dicho, tenía como dos vertientes, ¿no? Una, cotejar arqueológicamente, haciendo agujeros, vamos a decir, la existencia de esas cavidades subterráneas, y por otro lado, pues conocer un poco, aprovechar para conocer un poco más el origen de Puerto Cadete, ¿no? Pero por otro lado sí que hemos encontrado evidencias que, bueno, que nos han aportado información, ¿verdad? Respecto a... Javi me decía, tienes que hablar de esto. Respecto a lo que son las cámaras, yo voy a hablar un poco del contexto, ahora, del contexto de esas cámaras funerarias. Lo digo porque me toca, porque es mi especialidad. Entonces, la existencia de cámaras
funerarias ocultas al público en época bajo medieval no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque sobre todo estas familias nobles, aunque sea de la baja nobleza, pero lo que pretendían ellos en la vida y en la muerte era la preeminencia social, la visibilidad, que la gente vea que tienen tanto poder económico y tanta influencia que pueden tener una capilla en la iglesia, y si pueden, conseguirán el patronato de una iglesia y pondrán su tumba al lado del altar, incluso debajo del altar, en una capilla, en una cripta subterránea, pero en la iglesia, que es donde se junta toda la comunidad de la villa. Entonces, en mi opinión, crear unas criptas subterráneas que además, con una inversión económica, porque en el relato se habla de paredes de sillería, carece de sentido, porque ese dinero lo podrían haber aplicado a construir una capilla suntuosa y absolutamente maravillosa para que lo viera todo el mundo. Y además, para que sus descendientes honraran a sus ancestros en esa misma capilla con sus honras fúnebres y misas de recordatorio. Entonces, bueno, yo desde el punto de vista del contexto me parecería que estaría muy fuera de contexto. No sé si quieres añadir tú algo más. Eso desde el punto de vista del contexto histórico, que no es un contexto que nos corresponde, el de que haya catacumbas para enterrar a la gente, como ha dicho Yusu, pero luego desde el punto de vista geofísico en sí, vamos a hablar del punto de vista técnico, las anomalías detectadas no son suficientes, como bien decíamos ya en el 2020, como para verificar simplemente por una geofísica que eso podía existir. Eso se corrobora después con las excavaciones practicadas, y con eso es con lo que más o menos damos por cerrado el periplo hasta este año. Lo que se ha propuesto para acabar definitivamente con cualquier tipo de duda que pudiera quedar al respecto, desde nuestro vertiente geológica de nuestro equipo de arqueología también, pues vamos a hacer un par de sondeos de estos geotécnicos, de esos que son, ya veis, un chulo para saber la estratigrafía que hay en dos puntos concretos, pero bueno, es una manera de acabar un poco con cerrar por completo la investigación. Y bueno, es lo que proponemos pues para este año. Eso no es una excavación arqueológica, pero al hacer un sondeo geotécnico sí nos permite ver la estratigrafía, que eso sí es algo arqueológico y que nos aporta información sobre eso. Lo vamos a hacer en dos puntos concretos para poder finalizar definitivamente, pues bueno, para concluir el tema. Ahora, arqueológicamente, en estos momentos queda suficientemente demostrado la imposibilidad por diversos motivos de que eso exista, una vez que ya hemos pues podido meterle el diente e intentar ver lo que esconden estas cosas. Y siempre con el apoyo, porque la arqueología es una ciencia muy versátil y muy diferente, que se apoya en otras ciencias. Nos estamos apoyando en otros científicos que nos dicen que eso es así. No es una cosa que digamos los arqueólogos, sino porque no nos tenemos que meter, cada uno sabe de lo que sabe, y para eso tenemos los ingenieros geofísicos que nos ayudan, pero ellos ya reconocen que nos pueden ayudar solo hasta cierto punto. Entonces, eso más o menos es nuestra aportación para estos momentos. Esta ilustración, que es una recreación de 1400 y pico del siglo XV de esto, pues bueno, es que a nosotros nos ha sorprendido que aquí haya un depósito de hierro relacionado con lo que era la Ribera de las Venas. Como veis ahí, esta zona de aquí se llamaba la Ribera de las Venas, porque después del fuerte, digamos que la Ribera del Pescado quedaba un poco más hacia Santurce. Era una zona puramente de embarque mercantil, eso en la época de la fundación de la villa, cuando María de Haro fundió la villa. Y hacia 1400 también, en este mismo siglo, hay un pleito por ahí en los archivos municipales que se enfada mucho porque en vez de utilizar el camino carretero que bajaban para este puerto, se iban por aquí, por el propio casco de pueblo. Y dicen, esto no puede ser y tal. Pero curiosamente nosotros tenemos aquí un depósito de mineral que nos ha coincidido por diferentes zanjas en diferentes sitios. No es un sitio pequeñito, es un sitio grande, y entonces pues son
lecciones de historia a seguir investigando, o sea, son indicios que nos invitan a continuar investigando en a qué se dedicaba Portugalete antes de la fundación de la villa. Es una villa evidentemente marinera, siempre hemos estado, todo esto que nos dice Josu nos ha llegado por el mar, pero precisamente que no vivíamos de espalda a los montes que teníamos detrás, y toda esa riqueza nos venía de ahí y la embarcábamos nosotros. Entonces ese comercio y toda esa riqueza que venimos ya después de 700 años atesorando, pues creo que merece la pena continuar investigando en ella. Y muchas gracias por vuestra atención y sobre todo quedamos a vuestra disposición para preguntas y sugerencias y cualquier cosa. Y bueno, esperemos que os haya servido de algo, vamos, la charla. ¿Sí?